Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Juan Andrés Ceballos. A continuación les presento la ideologías y movimientos políticos contemporáneos, escritos o editados por Joan Antón Mellón y Javier Torrens. Esta materia es Pensamiento Político Contemporáneo 2. Capítulo 4, escogí el capítulo 4, el socialismo, por Ignacio Sotelo. Aquí se da una gran diversidad y número de posibles definiciones sobre el socialismo. Siempre se emplea de manera plural y se habla de los socialismos. El autor también dice que existe una doble versión, la de ideario político, en el cual se da la igualdad como criterio de organización de la sociedad y por medio también de la fuerza política. La consecución de la libertad. Eh, la idea básica de que la consecución de la libertad tiende a desembocar en un régimen colectivista que haya abolido la propiedad privada de los bienes de producción. El socialismo y el liberalismo, ambos procedentes son de la misma tradición racionalista y humanista que se configura en la Ilustración, tal como lo menciona Rousseau. La propiedad privada es la causa de una desigualdad creciente en las sociedades. En este sentido, la mejor manera de poder estudiar, nos dice el autor, el socialismo es adentrándose en la historia. En este sentido, el socialismo es un movimiento social que hay que explicar desde su evolución histórica, nos dirá el autor. Por otro lado, nos propone los orígenes del socialismo. En este sentido, nace en el contexto de la Revolución Francesa entre 1789 y 1799. Se da una conflictividad entre la burguesía económicamente poderosa y las masas populares. El socialismo surge así como una reacción revolucionaria de la revolución o en contra de la revolución industrial. También es un proceso de industrialización que se da a finales del siglo XVIII en Inglaterra, que supone una transformación social causada por la revolución industrial. En este sentido se da el nacimiento de una nueva clase, que vendría a ser de las clases obreras o el proletariado. Por otro lado, también en esta época o en este contexto se da el crecimiento económico que constituirá la base material sobre la cual se levantará la futura sociedad libre, nos menciona también el autor. Por otro lado, el socialismo tiene su creación o su origen en anglo-francés. Pero en la parte inglesa, Robert Owen, quien es pionero en el reformismo social, que en lo posterior será el Partido Laborista, nos propone una humanización de las relaciones sociales más elementales que se da en esta etapa, siendo o estableciendo un capitalismo que en lo posterior sería el capitalismo con un rostro humano. Este autor nos distingue o establece nuevas relaciones sociales más humanas dentro de la fábrica, reduciendo las horas, por ejemplo, de trabajo. También no contrata niños menores de 10 años para el trabajo. Por otro lado, Saint-Simon plantea la necesidad de una ciencia de la sociedad. Distingue dos clases, una dominante que denomina parasitaria, que se sostiene por las armas y que tiene un carácter feudal, y otra científica que tiene un carácter teórico e industrial. La clase ilustrada, por otro lado, debe ser superada, la clase industrial, perdón, debe superar debe ser superada por la clase científica, nos dirá Saint-Simon. En lo posterior, la clase científica pasará a la superación con el establecimiento de una sociedad armónica y sin clases. La etapa fundacional se data entre 1830 y la puesta en marcha de la Primera Internacional en 1864, una etapa que gira en torno a la fracasada Revolución de 1848. El socialismo se da como la idea de la búsqueda de una clase de formación, que es el proletariado industrial. Uno de los grandes autores de esta época, o pensadores, Karl Marx, que introduce un nuevo concepto que es de la ciencia histórica que denomina materialismo histórico. Plantea la dialéctica entre la base económica y la superestructura ideológica. La base, que él dice que es el modo de producción y las relaciones de producción, es la base de todo su pensamiento. Dos son los postulados básicos.
El valor y trabajo y la reformulación de la teoría del valor-trabajo. Aquí se da una crítica al capitalismo por la crisis constantes debido a la acumulación que ésta genera en la sociedad, lo cual esclaviza más y más a los trabajadores, ¿no? Por otro lado, encontramos el fabianismo y revisionismo, que se da entre 1864 y 1914. En Inglaterra encontramos el fabianismo que apuesta por el establecimiento de un socialismo gradual y democrático, que suponía en el proceso económico la administración colectiva. Fueron influenciados también por el positivismo, que impregna en el pensamiento liberal más de izquierda. En Alemania, Bernstein concibe una revisión del marxismo sugiriendo reformas por medio de vías democráticas y no revolucionarias, siendo el socialismo más democrático en cuanto a los derechos del individuo. En este sentido, el socialismo se establece como un gran pensamiento de larga data, que hasta el día de hoy continúa. Por otro lado, encontramos en el capítulo 17 el populismo por Ferran Gallego. Eh, Encontramos que tiene un carácter etéreo en su objetivo de estudio. El populismo ha llegado a designar una parte de movimientos revolucionarios. Según Gallego, el populismo halla una dificultad de describir qué mismo o a qué hace referencia. Para Ernesto Laclau, el concepto de populismo es elusivo y recurrente, es decir, se denomina populismo a cualquier cosa, pero no se dice qué es exactamente el populismo o cuáles son sus rasgos característicos. El contexto del populismo en América Latina se da en un momento determinado durante el 1930. Se detalla la fuerza de movilización de sectores sociales que hasta los años 30 habían estado fuera de la escena política. Este es un modelo en este sentido, es un modelo exportador que entra en crisis y se ve en la necesidad de dar nacimiento a una nueva clase obrera. En este sentido encontramos la crisis de legitimidad del orden liberal. Se dan alianzas entre sectores subalternos tradicionales y de la clase de trabajadores o la clase obrera. El discurso está ligado a un nacionalismo como factor de lucha contra la dependencia económica en contra de las potencias neocoloniales. Un elemento integrador de diferentes clases sociales es el populismo. También tiene una característica que es el nacionalismo popular como vehículo de identificación del pueblo, que es su capacidad de movilización de las masas. En este sentido encontramos también el liderazgo carismático y el discurso demagógico manipulador. En este sentido, otra de las características de estos tipos de populismos también es el discurso de mejoras reales de las condiciones de vida de los sectores populares. En este sentido también hallamos el caudillismo, tanto personificado por un líder o por medio de liderazgos institucionales, en este sentido de partidos políticos o movimientos políticos. Germán y Di Tella proponen un populismo como una forma más dinámica de interacción social entre las diferentes clases, ¿no? Eh, a ver, también en este capítulo vemos una ejemplificación a través de las experiencias de México, Bolivia y Argentina. En México, por ejemplo, todo comienza con Lázaro Cárdenas en la década de los 30, en los procesos de unificación e integración de los sectores sociales subalternos. El Partido Nacional de Revolucionario, posteriormente Partido Revolucionario Institucional, se establece como el coordinador de los caudillos, como un espacio institucionalizado para resolver los conflictos. El jefe del partido, en este caso del Partido Nacional Revolucionario, se establece como la autoridad real por encima del presidente de turno de México durante esos años. Para Córdoba se da una formalización de la política de masas. En ese sentido, el proyecto de modernización del país, donde el Estado es el eje de inversión y distribución, no se puede concebir en este sentido el Estado solo o apartado, sin una unidad como eje social de su proyecto.
En Bolivia, por ejemplo, el movimiento nacionalista revolucionario se produce en 1941. Bolivia, Bolivia entra en una crisis debido a la depresión económica de los años 30 y a la Guerra del Chaco realizada entre el 32 y 1935. En este periodo de tiempo se da una crisis de la legitimidad que quiebra las instituciones tradicionales. Tanto el Partido Liberal como el Republicano entran en crisis y se ven en la necesidad de un nuevo establecimiento o un nuevo orden basado en la inclusión de las clases sociales bajas o la clase obrera que hasta el momento no habían tenido la oportunidad de participar en la escena política. Se da una movilización en la década de 1952. Aquí se da el establecimiento también de un proyecto populista, que fue el resultado del fracaso de los intentos previos de llevar adelante una modernización del país sin tener que pactar con los obreros y campesinos. Durante los años 40 y 50 se intentó generar un nuevo populismo en el cual solo las élites gobernantes eran las que se integraban. Y al dejar o al no pactar con los obreros y los campesinos, ese proyecto populista de reestructuración del Estado no se llevó a cabo, sino más bien no fue realizado adecuadamente. En este sentido, el divisionismo populista que se da en los gobiernos de Hernando Siles y Estensoro segmentan la base de la movilización. Una vez generada la movilización de 1952, se logra establecer unas líneas de un populismo con una base social eh, que es dividida al tener el caudillo, el partido político, en este sentido el movimiento nacionalista revolucionario, es dividido porque se comienza a responder ya no tanto a la necesidad de la base social, sino a una base más burocratizada. En este sentido se implementa un socialismo militar. El populismo es impotente de sostener debido a su propia base de apoyo. No mantiene la convivencia al interior del propio partido. Es decir, la fragmentación del propio partido como un caudillo institucionalizado, impide el establecimiento de un populismo real en Bolivia. Por otra parte, tenemos el ejemplo de Argentina, que se origina en la quiebra del modelo agroexportador en 1930. Se da la irrupción de sectores subalternos de clase media y de la clase obrera urbana. En el 1930 se da una intervención de las Fuerzas Armadas en la política que son intentos por la restauración del liberalismo oligárquico y del nacionalismo. En este sentido, durante este periodo de tiempo surge la figura de Juan Domingo Perón, quien comenzó a resaltar por su contacto con los líderes de la Confederación General del Trabajo su relación con las Fuerzas Armadas. Juan Domingo Perón se establece como líder carismático. Se da un movimiento fundamentado en la clase obrera y un proyecto basado en en el desarrollo nacional. Aquí se da la distribución de la renta que mejoró la calidad de vida. En este sentido, tanto Bolivia, México y Argentina tienen características distintas, pero arriban a semejanzas. Todas se dan durante la década de los 30. Sufren crisis de legitimación. El modelo tradicional entra en crisis, los partidos entran en crisis, se dan revueltas y necesitan la modernización también del Estado, tanto en Argentina, Bolivia y México. Los dos primeros, tanto Argentina, tanto México como Bolivia, tienen un caudillo institucionalizado que se representa en el partido político, mientras que Argentina tiene un líder carismático, siendo Juan Domingo Perón el líder, quien movía las masas y se establecía como un gran líder por medio, a través de sus políticas económicas de redistribución, del establecimiento social, tuvo una mayor aceptación en las bases populares. Por otro lado, encontramos el capítulo 17, el fascismo por Joan Anton, fascismo clásico.
Terminó con la derrota de Mussolini y Hitler en 1945. El fascismo fue la expresión del pensamiento anti-ilustrado. Los idearios fascistas son capaces de seducir a las grandes masas de las sociedades europeas. Los idearios neofascistas aún continúan en la actualidad. La propia idiosincrasia de la política fascista es radicalmente antiteórica y propugnadora solo de la acción. En este sentido, el fascismo carece de una teoría política. Se basa en mitos y símbolos como el Imperio Romano y el Reich. Para Griffin, el núcleo del fascismo es el ultranacionalismo palingenésico. También el fascismo propugnaba por una civilización nueva. Entre las principales interpretaciones del fascismo están, primero, desde el enfoque liberal, que lo ve como una regresión de la civilización. Para Ortega y Gasset es el fruto de la rebelión de las masas, mientras para Creuset es el paréntesis de la civilización europea. 2. Desde el enfoque marxista, el fascismo es una fase del capitalismo en crisis y se le considera como una reacción del capital ante la amenaza del movimiento obrero. El fascismo, en este sentido, es una respuesta a los problemas de la modernidad liberal y al sistema parlamentario. El fascismo también prometía una tercera vía entre el capitalismo y el comunismo. Para Bauer, tanto el fascismo se ajustaba a los mensajes o a sus mensajes hacia el pueblo, dependiendo al sector social al que iba dirigido. Por otro lado, encontramos que en España el pensamiento de Eugen Dehors y José P. Martín fue fundamental. Estaban en contra del parlamentarismo y buscaba reemplazarlo por un orden arbitrario o autoritario, nacionalista y jerárquico. Veían en el comunismo el mayor enemigo de la civilización cristiana y propondrían, Per Martin, en este caso el restablecimiento de los valores del siglo XVI, al establecer un fascismo técnico y violento, en donde se reencuadraba el orden social haciéndose jerárquico. Los procesos de fascistización. Encontramos una dimensión cultural. El fascismo fue una reacción cultural en contra del liberalismo clásico y la burguesía entrada en decadencia. Para Emilio Gentile fue una revuelta en contra del positivismo en el contexto de una crisis de civilización. Para Stendhal, el fascismo es una propuesta de comunidad nacional contra el individualismo generado por el liberalismo. Encontramos también una dimensión política que se consolida tras la Primera Guerra Mundial en un clima de crisis económica y de desgaste liberal. En este sentido, Italia se consolida como el modelo organizativo. Mussolini reúne a nacionalistas, sindicalistas revolucionarios y conservadores con apoyo burgués. También encontramos que la violencia fascista fue racionalizada y organizada, usada como medio ideológico y estratégico. Asimismo, encontramos que el fascismo abraza a la modernidad técnica a diferencia de los reaccionarios del siglo XIX. En Alemania el nacionalsocialismo se integra al racismo, el nacionalismo extremo. En España y Rumania el fascismo se tiende o se tiñe de religión y tradicionalismo. Esto es todo. Muchas gracias. Muy amables.